siempre hacemos la charla una vez al mes. Una de ellas es el mito de la inmunidad de rebaño. ¿Es cierto la inmunidad de rebaño o es un mito? De repente estamos en inmunidad de rebaño y por eso no ha habido la tercera ola en septiembre que se anunció en agosto. Ya estamos en octubre. ¿Será por la inmunidad de rebaño? Ese es un tema, o es un mito, es una idea y es difícil que el Perú alcance la inmunidad de rebaño. Veremos por qué no es tan fácil alcanzarla, aunque muchos dicen que ya estamos con inmunidad de rebaño. Y el segundo tema es, ya tenemos casi más del 40% de dosis. El segundo tema es, ¿será necesario una tercera dosis? Entonces, vecinos, ustedes comprenderán que son dos temas de actualidad que es importante de manera oficial conocerlo, porque a veces nos enteramos de las redes sociales y tenemos más preocupación más bien, ¿no? Entonces vamos a empezar con el mito de la inmunidad de rebaño. La compleja circunstancia que acompaña a esta pandemia ha hecho que la idea de lograr una protección comunitaria se comience a diluir, ¿no? La inmunidad de rebaño es un mito. ¿Quién dijo que era un mito? El doctor Polar, que es un director de vacuna de Ófora, el laboratorio que fabrica AstraZeneca, que está de moda ahora la vacuna, ¿no? En Inglaterra, el mismo doctor dijo la inmunidad de rebaño es un mito. AstraZeneca es una de las vacunas, ustedes saben que se usan sobre todo en el mundo, una de las que más se usan, igual que Pfizer. Y sorprendió pues a los congresistas, a los legisladores de Inglaterra, ¿no? Que la inmunidad de rebaño, Polar había dicho que era un mito. Vean ustedes la inmunidad de rebaño, ¿no? Acá tienen la población cero vacunada, porque es la población que está de rojo, casi nadie está vacunada. Acá tienen un 25%, ¿no? Que es la población vacunada, que es de amarillo, la cuarta parte. Aquí la mitad amarillo, la mitad de rojo, la mitad están vacunadas, y más del 75% de la población está vacunada, que es la de amarillo. Quiere decir que en este caso estaríamos llegando a la inmunidad de rebaño, ¿no? Que no es el caso del Perú, que estamos en el 50%. La noticia originó inmediatamente que muchos expertos se replantearan la estrategia de usar la inmunidad de rebaño como método para controlar la pandemia. Recuerden ustedes cuando empezó la pandemia en marzo del año 2020, el año pasado, marzo, abril, por mayo, algunos habían opinado, indudablemente estaba mal, equivocadamente, que teníamos que tener inmunidad de rebaño para controlar la pandemia. Pues, aparentemente el COVID era una enfermedad leve, ¿no es cierto? Más del 80% era un poco de dolor al cuerpo, fiebre, dolor de garganta. Y tener la inmunidad de rebaño, es decir, en el año 2020, de una vez hay que contagiarnos, pues, ¿no es cierto? Para quedar protegido con anticuerpos y de esa manera controlamos la pandemia del COVID en el 2020. Pero obviamente no hicimos caso a algunas opiniones de algunos científicos en el Perú, porque podía correr el riesgo que por querernos contagiarnos para la inmunidad de rebaño, algunos pues vayan a la neumonía y se vayan a cuidados intensivos, más si había pocas camas en la UCI, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, en el mundo también se hablaron, utilicen la inmunidad de rebaño para controlar la pandemia, porque recuerden que en el 2020 no había vacuna, eso han aparecido recién a fines del año 2020. Entonces, abril, mayo del año pasado no había vacunas. ¿Cómo nos defendíamos contra el COVID? Hay que contagiarnos, pues la mayor parte de nosotros ya quedamos protegidos porque al contagiarnos ya tenemos anticuerpos sin necesidad de vacuna con el contagio. Entonces, la inmunidad de rebaño, digamos, nombre que tiene la inmunidad de rebaño, fue creado al empezar a usarse las vacunas y postula que es posible controlar la infección cuando la población adquiere inmunidad. Entonces, la inmunidad de rebaño significa que la población, la mayor parte de la población, ya tiene anticuerpos contra el COVID. Y para tener anticuerpos contra el COVID,
o nos contagiamos el 80% de los peruanos o nos vacunamos el 80% de los peruanos. Obviamente uno va a preferir la inmunidad de rebaño no por contagio natural, sino por estar vacunados el 80%. Esa es la inmunidad de rebaño, concepto que quede claro. Entonces, la mayor parte de la población, pues el 80-85%, si es que ya tiene anticuerpos o por infección del COVID o por la vacunación, ya vamos a hablar recién de inmunidad de rebaño. Entonces, es preferible, ¿no?, lograr los anticuerpos, la inmunidad, no contagiándonos, pues, ¿no?, como se hablaba en el 2020, sino utilizando la vacuna, mejorando la cobertura, que la gente vaya a vacunarse con su 2 dosis, que no esté dudando en vacunarse. Ahí es mejor que podamos tener la inmunidad de rebaño, pero solamente vacunándonos el 80%. Pues con la vacuna se evitan la enfermedad y la muerte. Cuando uno se infecta, pues uno pues no tenemos mucho cuidados intensivos, no corremos el riesgo del infectado estar dentro del 15 o 10%, que puede ser una enfermedad grave. Entonces mejor hacemos inmunidad de rebaño, como todos tenemos que ir a vacunarnos, ¿no? Y entonces esto es lo que queremos para lograr la inmunidad de rebaño. Vacunarse, la población tiene que vacunarse, ¿no es cierto? Pero no una sola dosis. Hay miles de personas, adultos mayores, que se han vacunado y por diversas circunstancias no han vuelto a vacunarse, o sea, se han quedado con una dosis. Quiero recordarles que después mostraré en un cuadrito de muertes e infecciones por tener una sola dosis y por tener 2 dosis al final de la charla, que la inmunidad de rebaño es cuando esté el 80% de la vacunación, cobertura. Pero también quiero decirles a ustedes que la protección de la vacuna son con 2 dosis. Uno se dice que está completamente vacunado cuando se ha puesto 1 o 2 dosis, respuesta 2 dosis. Y está completamente vacunado 15 días después de la segunda dosis. No es que me puse ayer la segunda dosis, ayer lunes me puse la segunda dosis, hoy martes ya estoy completamente protegido. Eso no es así. Demora el cuerpo en formar anticuerpos para proteger con el virus. Entonces, cuando yo me pongo la segunda dosis, por lo menos estoy completamente vacunado 2 semanas o 3 semanas, mínimo 2 semanas después de la segunda dosis. Eso es el concepto completamente vacunado. 2 semanas después de haberse puesto la segunda dosis, debe transcurrir 2 semanas después. Debido al éxito de la campaña de vacunación del pasado, ¿no?, la mayoría de los especialistas en salud pública, la inmunidad de rebaño, lo que hemos estado conversando. Ahí sí ya detenemos los contagios, detenemos la pandemia, detenemos esta enfermedad. Al principio de la pandemia se habló que, acuérdense, el año pasado decíamos 75% de la población, podemos hablar de inmunidad de rebaño, 75%, 75%. Con la aparición de nuevas variantes, especialmente la Delta, que es la variante que está predominando hoy, según estas semanas estudios en el Perú, la variable Delta de la India, y hay más de 1000 casos de la variante Delta, del 100% de infectados, el 80% es por culpa de la variante Delta. Este porcentaje de la inmunidad de rebaño se ha aumentado del 70 al 85%. Entonces, la inmunidad de rebaño, el año pasado decíamos con 75%. Hoy en día es mejor hablar de inmunidad de rebaño cuando hay el 85% de la población que ya tiene anticuerpos debido a las vacunas. Ahora ha habido ya unos cuantos casos, la semana pasada ha habido casos de una variante de la Delta, ¿no? El Delta Plus, ¿no? Y la punta, es el que va a originar los anticuerpos, ¿no es cierto? El spike o la espiga del coronavirus. Sabiendo que una adecuada inmunidad de rebaño, ¿de quién depende? Depende de la protección de las vacunas, de la característica del virus y del éxito de la campaña de vacunación. Entonces, fíjense ustedes los 3 conceptos. Si queremos una inmunidad de rebaño, va a depender
cuánto nos protegen las vacunas va a depender de la característica del virus. Protección de la vacuna, la vacuna nos va a proteger ¿cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, toda la vida? Va a depender de las campañas de vacunación y va a depender de la característica del virus, que no esté mutando, ¿no es cierto? Que no exista mucha mutación. Entonces, el doctor Polar dijo, es un mito la inmunidad de rebaño, es difícil alcanzarla, porque va a depender de 3 factores. ¿Cuáles? La protección de la vacuna, la característica del virus que muta y el éxito de la campaña de vacunación. Entonces, esa es la charla de hoy día. Vamos a ver la característica de estos 3 elementos para ver si podemos conseguir inmunidad de rebaño, para controlar la pandemia. Protección de la vacuna, característica del virus y el éxito de la campaña de vacunación. Empezamos con la protección de la vacuna. La protección de las vacunas, en este caso contra el coronavirus, es efímera. Ustedes saben que cuando uno se pone la vacuna del sarampión o del tétanos, viruela, que ya no lo tenemos porque ya no hay, varicela, la hepatitis A y B, entre otras vacunas, cuando nos poníamos estas vacunas, años y años nos protegíamos. No es que nos vamos a proteger 6 meses, 1 año, decenas de años, ¿no? Entonces la persona quedaba protegida por un tiempo considerable, porque la vacuna de estas enfermedades dura muchos y muchos años, la vacuna de estas enfermedades. Pero en el caso de la vacuna contra el COVID, sea Sinopharm, sea la vacuna AstraZeneca, sea la vacuna Pfizer, Johnson & Johnson, se ha demostrado que su efectividad para tener una buena concentración de anticuerpos va a disminuir a partir de los 6 meses. Entonces, si uno se vacuna en enero, pues más o menos en julio, agosto, los anticuerpos un poco van a disminuir en la sangre, ¿no es cierto? Esos son estudios que se ha demostrado. Eso no quiere decir que nos asustemos y porque disminuye los anticuerpos en nuestra sangre, uno puede decir, ya no estoy protegido, porque esos son los anticuerpos humorales, pero no se olviden que el ser humano también tiene inmunidad celular, entonces los anticuerpos, que es inmunidad humoral, puede disminuir después de más de 6 meses de haberme puesto la vacuna, pero yo tengo protegido mi inmunidad celular, que rápidamente va a reconocer al virus y va a formar anticuerpos, pero es un hecho demostrado que conforme han pasado los meses, la cantidad de anticuerpos va a disminuir en la sangre, ¿no? Anticuerpos neutralizantes. Y entonces nosotros nos vacunamos contra este virus que ha dado muchas molestias, no solamente en el Perú, en el mundo, y nos vamos a formar anticuerpos debido a la vacuna contra el COVID, y esos anticuerpos, a diferencia del sarampión, a diferencia del tétano que duran años, 7, 8, 15, 20 años, estos anticuerpos después de 6 meses, 8 meses, comienzan a bajar su concentración en la sangre. Eso ha hecho que muchos países hayan adelantado dosis de refuerzos a su población, sobre todo, que después veremos la otra charla, tercera dosis, a los adultos mayores y a las personas que tienen baja de defensa, VIH y SIDA, están inmunocomprometidos por una serie de enfermedades, de neoplasias, a esas personas en otros países, porque tienen baja de defensa, o las personas que tienen ya más de 60, 70 años, a ellos ya entonces están pensando ponerle una tercera dosis debido a que ellos son más susceptibles, ¿no es cierto?, al coronavirus después de un tiempo de haber sido vacunados. Entonces, los adultos mayores, y eso es lo que va a pasar en el Perú, a partir del 15 de acá a varios días, empiezan a vacunar la tercera dosis, pero van a empezar con los que están en primera línea porque están con los pacientes, ¿no es cierto? Y después a los adultos mayores que tienen más de 65 años e inmunocomprometidos, al igual que está pasando en otros países. Eso veremos en la segunda charla. Pero además de la rapidez con lo que desaparecen los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Hay otros 2 elementos que determinan que la vacuna no puedan hacer que tengamos inmunidad de rebaño. La primera, debido a que los anticuerpos van a disminuir con el correr del tiempo. Y la segunda, que este SARS-CoV-2 le gusta cambiar, disfrazarse, le gusta mutar, y por eso puede haber reinfecciones. Y además, la aceptación del público a que no el 100% acepta la vacunación. Todavía hay en el mundo, en nuestro país, movimientos antivacunas que sacan en las redes conceptos un poco equivocados, ¿no?
Entonces, veamos ustedes los otros dos componentes. La inmunidad de rebaño no es tan fácil alcanzar, primero, porque los anticuerpos debido a la vacuna no van a durar tanto como duran la vacuna del tétano, del sarampión, de la varicela. Esa es una explicación. Lo otro, segundo, las variantes. El virus que causa el sarampión, el virus que causa la parotiditis y la papera, esos tumorcitos detrás de la oreja, la varicela o la hepatitis A y B, esas vacunas brindan protección por decenas de años. Los virus, ¿acaso ustedes han escuchado que ha mutado el virus del sarampión, de la hepatitis? Esos virus no mutan, no cambian la estructura genómica del virus que cambia, eso es este COVID. El SARS-CoV-2 sí le gusta mutar, ¿no es cierto? Sí mutan. Estos virus no mutaban, pero sí el SARS-CoV-2. Sin embargo, en menos de 2 años de pandemia, la Organización Mundial de la Salud tiene 9 variantes del SARS-CoV-2 que están registradas, la OMS, 4 variantes de preocupación y 5 de interés. Las variantes son de interés cuando son aquellas que no son contagiosas, pero no tanto como la variante de preocupación. Y las variantes que no tenemos en el mundo de alta consecuencia, esperamos que nunca tengamos variantes de alta consecuencia. Las variantes de alta consecuencia son aquellas variantes del virus que no le va a hacer nada a la vacuna, van a contagiar y no le va a hacer nada a la vacuna. Entonces, esas son variantes de alta consecuencia que en el mundo no hay. Solamente tenemos en el Perú y en el mundo variantes de preocupación y variantes de interés. Acuérdense que la variante de preocupación es la variante alfa, beta, gamma y la variante delta. Las 4 variantes. Y hay 5 de interés. Una de las variantes de interés en el Perú es la variante peruana o andina o peruano-chilena, llamado lambda. Y últimamente ha habido la variante que salió en Colombia, la variante Mu. Son variantes de interés. Entonces, miren cuántas variantes han salido. 5 de interés y 4 de preocupación. 9 variantes. Por lo tanto, esta variante es porque el virus se está mutando. Y estas variantes suelen ser más contagiosas y algunas se pueden burlar de la acción de los anticuerpos, ¿no es cierto? Producidas debido a la variante. Entonces, el virus muta, cambia, ¿no? Varía, y esa mutación hace que a veces quieran un poco hacer frente a los anticuerpos. Esa característica explica por qué hay muchos casos de infecciones en personas completamente vacunadas. Hay personas que han tenido sus 2 vacunas, han quedado protegidas, pero después de 8 meses, 10 meses, han vuelto a tener COVID, prueba molecular positiva, a pesar de estar vacunadas. ¿Por qué? Porque inicialmente es una variante, ¿no? Por eso ha habido reinfecciones. Pocos casos, pero ha habido debido a la variante. Entonces, ese fue el argumento del otro Pollard. La inmunidad de rebaño es un mito. ¿Por qué su argumento? Porque dijo, si el virus logra una mutación que infecte ampliamente, el virus infecta a la persona vacunada, lógicamente la protección del rebaño no podrá conseguirse usando vacunas. ¿Por qué? Porque por culpa del virus, ese virus está mutando y está haciendo pues que no se proteja mucho las personas. Y el otro tercero, primero, la inmunidad de la vacuna no dura mucho tiempo. Segundo, hay variantes del virus. Y tercero, la reticencia vacunal. O sea, la posibilidad que la gente no quiera mucho vacunarse. Este es otro problema que atraviesa el control de la pandemia y que no va a permitir que las vacunas ayuden a conseguir la inmunidad de rebaño. Eso es lo que dijo Pollard en Inglaterra. Y que sucede en el Perú en parte. La reticencia vacunal no adecuadamente avisorada en su momento, ¿en qué consiste? Es la duda, es la vacilación para vacunarse. Y muchos rechazan directamente la vacuna, algunos están en duda, hay que convencerlos con las charlas, con los consejos, pero hay otros que nada, no quieren vacunarse con ningún tipo de vacuna, rechaza la vacuna. Entonces no vacuna en otros países, libertad, cerrar la fábrica de vacunas.
Una rápida revisión a las coberturas globales de vacunación nos revela que a pesar de contar con suficientes vacunas, solo un puñado de países han sobrepasado el 80% de su vacunación. No es el Perú, pero Estados Unidos, en Europa, ahí les sobra la vacuna. Vacunan en la playa, vacunan a las personas que van al mercado, vacunan en la farmacia. Uno está ahí caminando, si va a Estados Unidos, algunos estados sí, lo vacunan, ahí le sobran la vacuna, pero a pesar de eso, no va, su cobertura no ha pasado del 80%. Estados Unidos, que es uno de los países, ¿no?, que tienen bastante vacuna de Moderna, bastante vacunas, cantidad de Pfizer, su cobertura hace varios meses no pasa del 50-60%. Ya, entonces están dando premios, están regalando dólares, ¿no? Están poniéndose duros para que las personas no asistan a reuniones si es que no completan su vacunación. Ya son medidas que hace el Estado americano, porque no está avanzando mucho su cobertura. Y entonces acá está, vean ustedes, solamente unos cuantos están en azulito del 80%, pero en promedio no pasa el 60%. Por diversos motivos, entonces, la gente no quiere vacunarse. Le han dicho que de repente va a alterar el genoma del ser humano, otros han dicho que va, digamos, a tener secuelas invalidantes. Entonces, por una serie de motivos, la persona no quiere vacunarse, ¿no? Y eso impide la inmunidad de rebaño. Entonces, corolario, conclusión, a solo 3 meses de iniciar su tercer año, ¿no es cierto? ¿Ya? La pandemia está entrando en una etapa crucial, ¿no? Por lo expuestos, la vacuna no son capaces de proporcionar una protección duradera y el virus se está mutando de manera rápida, haciéndose resistente a los anticuerpos neutralizantes dirigidos a ellos. Es decir, el blanco contra el cual apuntan las pasajeras vacunas está cambiando rápidamente. Entonces, ustedes vean que debido a la espiga, ¿no es cierto?, al spike, eso es el origen de que se formen los anticuerpos. Para agravar las cosas, importantes grupos de la sociedad no están dispuestos a vacunarse y con ello permiten un número masivo de infecciones, lo que a su vez aumenta la posibilidad del desarrollo de nuevas variantes. Porque si uno comienza a preguntarse, ¿y por qué hay la variante? La variante SAI por la poca cobertura de inmunización. La variante SAI, ¿por qué? Porque hay infecciones. Mientras más infecciones, más variantes. Entonces, si la persona no nos vacunamos, hay más infecciones. Y si hay más infecciones, más variantes. Y si hay más variantes de virus, variantes de interés o variantes de preocupación, pues más posibilidad de haberse vacunado y que uno se vuelva a infectar, es decir, reinfección. Al parecer, la mesa está servida para que la humanidad aprenda a convivir con un nuevo virus, aceptando que el COVID-19 se convierte en una infección endémica. Eso es lo que probablemente, digamos, suceda en el mundo, en el Perú, que vivamos con el virus, que el virus ya se quede el 2022, el 2023, igual que la influenza, el H1N1, H3N2, por la vacuna no vemos muchos casos, pero hay casos todavía de esos virus, igual probablemente el virus se quede ya a vivir con nosotros, es decir, se quede endémico. Y que las vacunas tengan el objetivo principal de impedir la enfermedad grave y la muerte. En otras palabras, el virus estará muchos años con nosotros en nuestro país, en el mundo, pero si nosotros no vacunamos, nos vacunamos, ¿qué va a pasar? Una persona se va a infectar con el virus, se va a contraer el virus, pero como está vacunado, lo que va a hacer es que los anticuerpos van a golpearle, le van digamos, hacerle frente al virus y entonces la persona se podrá infectar, pero va a ser una enfermedad leve, una tos, digamos, un dolor de garganta, de repente ni molestia, pero no se va a hospitalizar, menos va a ir a cuidados intensivos y menos va a morir. Eso es el objetivo de la vacuna al final. No es que la vacuna nos proteja al 100% que uno no se infecte. Uno podrá infectarse, pero
no va a hospitalizarse, no va a agravarse y menos va a morir. Eso es por lo menos el beneficio de la vacuna, y después de esta primera charla no tenemos que tener dudas de vacunarnos, porque la vacuna, si nos ponemos las dos vacunas, vamos a tener menos posibilidad de enfermarnos de manera grave y de morir. Pero uno, cuando se vacune, tiene que seguir con su mascarilla. ¿Por qué? Porque no va a proteger del todo de la infección. Entonces, si yo tengo mis dos vacunas, ya pasó 2 semanas de la vacuna, ya estoy completamente protegido. Si no uso mascarilla y se entra por mi nariz el virus, me contagiaron, yo no me podré enfermar de manera grave, severa, pero el virus lo voy a llevar a la casa, y si pues en mi casa hay personas que no están vacunados, lo puedo contagiar a ellos. Yo estaré protegido, pero lo voy a contagiar, digamos, a la persona que justo no se quedaron vacunar o no, todavía no ha llegado el momento de vacunarse. Entonces, así yo esté vacunado, debo seguir con mascarilla, debo seguir con distanciamiento y debo seguir con el lavado de manos. Eso tiene que seguir, así esté vacunado, que quede bien claro, ¿no? En el Perú, con una probable tercera ola que felizmente no llega, el camino es arduo. Por un lado, la medida básica de prevención del uso de mascarillas, no estar en reuniones y espacios cerrados que no estén ventilados, se están relajando, y eso es preocupante. No bajemos la guardia. Ya 2 meses, ya de acá a un mes, ya uno comienza a ver algo de la Navidad, y se va a ver aglomeraciones, y esperamos pues que la gente usemos nuestra responsabilidad y fortalecemos la medida de prevención. Entonces, no una doble mascarilla. No, el virus no va a penetrar con doble mascarilla. No hay un estudio en el mundo que diga que penetró con doble mascarilla, ¿no? Y la mascarilla no debe cubrir la nariz sola, sino también la boca hasta el mentón. Y ojo, esto no, acá está bien cerradito, bien pegado la mascarilla, la parte metálica al dorso de la nariz. Vean ustedes, porque mucho yo he visto, sí, que esto está bien flojo, no se han ajustado, y por ahí va a entrar el virus, ¿no? Del aire. Entonces, doble mascarilla y bien apretadito. No solamente doble mascarilla, ¿qué más? Miren ustedes acá la figura. Ventilación. Cuando el virus estamos en un sitio que está ventilado, ese virus de la atmósfera en 30 segundos se va al suelo y a nadie se contagia. Entonces, si yo estoy en un parque, si estoy en una canchita, en un sitio que está abierto o en un sitio cerrado, pero bien ventilado, ventana en un lado, ventana en el otro lado, pues el virus del ambiente que alguien lo ha exhalado se va rápidamente en 30 segundos al suelo. Pero si un sitio cerrado, ventanas cerradas por el frío, ese virus que está en la atmósfera, en un sitio cerrado, en un sitio no ventilado, puede estar 30 minutos, 1 hora en la atmósfera y puede avanzar más de 1,5 metros. Ojo, y uno se puede contagiar. Doble mascarilla, ventilación y un distanciamiento, que están con mascarilla la familia. Bueno, estuvo el primo, pongamos que sucedió en la vida real, pero con su mascarilla, y conversa pues de 1,5 a 2 metros. Y siempre abriendo la ventana de las casas. Ese es el consejo, así estemos con 2 vacunas. Por otro lado, con el 60% de la población, felizmente, que ha recibido 2 dosis, por lo menos una dosis, ¿no? Más de la mitad ya recibieron una dosis, y menos del 50% han recibido las 2 dosis. En la inmunidad de rebaño hemos dicho que tiene que estar el 85%. Estamos en la mitad de la inmunidad de rebaño. Aparte de proporcionar la vacuna a los grupos que están dispuestos a vacunarse, apenas se le ofrece, debemos rediseñar campañas para los millones de personas que no quieren vacunarse, que tienen duda en vacunación. A ellos hay que hacer información, charlas, consejos, educación, para que se animen a vacunarse. Todos debemos estar vacunándonos. Y entonces, vacúnate contra la COVID-19, ¿no? Aquí no hay distinción. Acá tienen ustedes una foto de profesionales de la salud, diferentes profesiones de la salud, que hemos dado el ejemplo en vacunarnos, y hay que poner el hombro por el Perú, para evitar enfermedades y muertes. La vacuna es vida. Acuérdense que el Callao es una de las regiones ejemplo de cobertura de inmunización, la región Callao, ¿no? De otro modo, muy
aunque sea cada vez más difícil alcanzar la inmunidad de rebaño por los argumentos que les he dicho, porque la vacuna, sus anticuerpos no duran mucho tiempo, porque el SARS-CoV-2 para mutando, o porque también mucha gente no quiere vacunarse, hay que seguir con la campaña de vacunación. Entonces, buena estrategia del ministro actual, que ya están ampliando la vacunación, están vacunándose ya no solamente en los vacunatón, sino también en muchos establecimientos de salud, ¿no? En el Callao, lo que estamos en Bellavista, en Perú, Corea. Algunos virus, como lo que causan sarampión, papera, varicela, casi no van a mutar estos virus, ¿no? Felizmente. Pero sí, el SARS-CoV-2 le gusta cambiar, le gusta mutar. Vamos a subir la otra charla antes de las preguntas. Ya, se nota, ¿no? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Ok, listo. No, pero esta ya le hemos... Ya, se necesita una tercera dosis de vacunas, ¿ya? Es la segunda charla para entrar con la pregunta. Mientras el laboratorio dice que si es necesaria, si necesitamos otra dosis más, bueno, a nivel internacional dicen que no hay evidencia suficiente para aplicar una tercera dosis. Obviamente, en parte es comprensible. Ustedes comprendan que nosotros estamos avanzando con 2 dosis, ya estamos en más del 50% con 2 dosis, 60% con una primera dosis, pero algunos países de Asia, algunos países de África no tienen ni siquiera una primera dosis, un 20-30%. Y entonces, ¿cómo van a poner una tercera dosis en muchos países porque tienen dinero si hay muchos países que ni siquiera tienen una primera dosis? Entonces, hablan que no hay evidencia para aplicarla, que no sería equitativo. Hace meses el laboratorio Pfizer, más o menos en agosto, dijo al mundo que que necesitaba una autorización de la FDA, que son el organismo que da las autorizaciones de medicamentos y de alimentos, y quería que la FDA le autorice para poner una tercera dosis de vacuna, hace meses. ¿Qué dijo Pfizer? Dijo que había datos no publicados todavía en revistas científicas que demostraron que cuando una tercera dosis se administró, la cantidad de anticuerpos neutralizantes con el virus de Wuhan y la variante Delta aumentó 5 a 10 veces más en comparación con la segunda dosis. Pfizer dijo, señores del FDA de Estados Unidos, si vacunamos con una tercera dosis, 5 o 10 veces más van a aumentar los anticuerpos en el organismo del ser humano. Pongamos una tercera dosis porque aumenta la cantidad de anticuerpos. Sobre todo con el virus de Wuhan, pues el SARS-CoV-2 y la variante Delta, los dos. La controversia surgió cuando el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, el CDC de Estados Unidos, al FDA, que es el organismo que otorgan los permisos
dijeron un comunicado que hasta el momento no había una necesidad de tercera dosis para los Estados Unidos. Luego, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, el FDA para Estados Unidos, la EMA es la Agencia de Medicamentos de Europa, FDA para Estados Unidos, EMA para Europa. Pero la EMA de Europa y la OMS indicaron que no había base científica para administrar una tercera dosis de cualquier vacuna, Tipo de efectividad. Entonces repasamos. Si evaluamos la efectividad, ¿qué pasa cuando nos vacunamos? A ver, 3 posibilidades. Cuando uno se vacuna, previene la infección sintomática leve. Quiere decir que alguna vacuna, sobre todo la Pfizer, en parte, no al 100%, va a prevenir que uno no se infecte, pero eso es con Pfizer. Con las otras vacunas es menos posibilidad que uno no se infecte, se va a infectar de todas maneras cuando uno se ha vacunado. Pero por lo menos sí es verdad que todas las vacunas, todas, hacen que la persona no se hospitalice. Y todas las vacunas, sin excepción, protegen también de la muerte, más del 95, 96%. Quiere decir entonces que hay 3 tipos de efectividad en la vacuna. Una, que evitemos la infección. La vacuna que en parte evita la infección, aunque no al 100%, es Pfizer. Las otras vacunas, AstraZeneca, Sinopharm, a veces puede uno infectarse, pero por lo menos todas las vacunas evitan hospitalización, enfermedad grave, evitan ir a la UCI, evitan la muerte. Ya, el 2 y el 3 no hay distinción. Por lo tanto, si el 2 y el 3 no hay distinción, yo pregunto, me hablan, doctor Lama, ¿sabe usted dónde están vacunando contra la Pfizer? ¿Cuándo va a llegar la vacuna del Pfizer? Mi hijo le toca mañana, pero quiero saber, yo le respondo, vacúnate con cualquier vacuna, con la vacuna que esté disponible, porque está demostrado que todas las vacunas, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, todas vacunas están en la 2 y el 3. Evitan más del 90% hospitalización, ir a la UCI y la muerte. Entonces no estemos nosotros escogiendo vacunas. Ahora le voy a demostrar el estudio del Perú para que ustedes conozcan de hace 7 meses cómo protegen los diferentes tipos de vacunas. Ese es al final de la charla. El punto es que aunque la vacuna difiere en el primer tipo, algunas permiten más que otras enfermedades leves, la efectividad para proteger, ojo, de enfermedad grave y evitar la muerte es muy alta y igual y similar en todas las vacunas que usan en el mundo. Entonces, que quede claro un concepto. Vacunas como Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, todas ellas de manera parecida van a proteger enfermedad grave y muerte. Así que no estemos escogiendo la vacuna. Es decir, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm o Coronavac pueden tener menor efectividad contra la infección, es verdad, pueden proteger menos contra la infección, a diferencia de la Pfizer, pero todas ellas tienen altísima protección contra la hospitalización y contra la muerte. Está en rojo y hemos repetido varias veces para no estar escogiendo vacunas. Esa Estados Unidos, la FDA de Estados Unidos, la Agencia Reguladora de Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa, la EMA, de Europa. Con respecto a que no es el momento de autorizar, dicen, una tercera dosis, porque todas evitan enfermedad y muerte. Y esta opción se va a determinar tras un riguroso proceso basado en ciencia y en evidencia. En el Perú, ahora, esa es la discusión, dejamos a la discusión de Europa, de Estados Unidos, vamos al Perú. Tercera dosis en el Perú. La discusión local tiene que ver con el reciente pronunciamiento de los 3 principales gremios médicos, el Colegio Médico del Perú, la Federación Médica del Perú y el Sindicato Nacional de Médicos de la Seguridad Social. Entonces la ANS, el MINSA, ¿no? Y la Seguridad Social exigen al Ministerio de Salud que se aplique una tercera dosis de Pfizer a los profesionales de salud que recibieron 2 dosis de Sinopharm. Recuerden que la vacuna que se empezó a vacunar en el Perú fue con Sinopharm en enero y se comenzó a vacunar a los profesionales de la salud, al personal
al personal técnico y al personal administrativo. En otras palabras, la primera línea se vacunó con Sinopharm. Después ya hubo la vacuna con Pfizer, ¿no? Entonces, los profesionales, el personal de salud, está pidiendo, porque recuerden que se vacunaron en enero y ya pues en junio ya van 6 meses. Octubre, ya pasaron 9 meses, sabemos que en los estudios demuestra que disminuye la concentración de vacuna después de 6 meses. Entonces están pidiendo, con lógica, una tercera dosis, al margen de lo que opine la OMS, la CDC, la EMA, ¿no? La FDA en otro país. Pese a que el comunicado del Colegio Médico del Perú reconoce que la vacuna Sinopharm ha reducido hospitalizaciones y muerte por COVID en los médicos, fundamenta su periodo en el temor de que pueda venir una tercera ola, que hay nuevas variantes, entre ellas la Delta, ¿no? Razonable, entonces, la opinión de los colegas, ¿no? De que a pesar que Sinopharm efectivamente reconocemos que protege de enfermedad grave y de muerte, la tercera ola, el médico lo pedían en junio, julio, ya se hablaba de tercera ola en agosto, septiembre, de tercera ola o la nueva variante, atendiendo pacientes, ¿no? Están viendo pacientes COVID. Al respecto, recientes datos desde que Israel estudia bastante, ¿ah? En ese país la efectividad de la vacuna Pfizer disminuyó del 90 al 64%. La Pfizer en Israel en ese estudio, por culpa de la variante Delta, bajó la efectividad de la vacuna Pfizer. Y con respecto a la variante Lambda, ¿no?, que causaba el 80% de los casos en el Perú, ahora los casos lo hace la variante Delta. En ese entonces, hace 2 meses, la variante Lambda. En un reciente estudio de Estados Unidos demostró que la Pfizer neutraliza 2 o 3 veces con esa variedad. Pasa lo mismo con Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Coronavac, y es probable que la de Pfizer no disminuya la posibilidad de desarrollar COVID por la variante Delta o la variante Lambda. Sería importante saber si esas vacunas entonces son efectivas. Ya sabemos que evita de Sinopharm expresada por el gremio médico debe ser aclarada por el MINSA, que ahora vamos a demostrarle, ya lo hizo un estudio, revelando los datos de los 3 estudios de efectividad en profesionales de la salud y aclarar por qué 40 médicos han muerto si estaban vacunados con Sinopharm. ¿Qué es lo que pasó? Sabemos que la efectividad de Sinopharm para prevenir la hospitalización en el personal de salud es de 80%. Ojo, y para prevenir la muerte, lo que se han vacunado con Sinopharm es el 95%. Entonces, eso debe dar tranquilidad. Si esas cifras son ciertas, lo cual debe confirmar el MINSA, ahora veremos que así ha sido, la confianza del gremio médico a esa vacuna va a aumentar y se va a evitar un cambio en la política de salud, más por miedo y desconfianza que por ciencia y evidencia. La necesidad de una tercera dosis, entonces tenemos que analizar los datos de laboratorio, ensayos clínicos o ensayos de investigación cohorte o grandes grupos de población y no estar con el miedo. Entonces, el corolario, la alta efectividad de las vacunas que se usan en el Perú para prevenir la hospitalización y prevenir la muerte por COVID-19, y hay que dar énfasis en reforzar los programas de vacunación general. Entonces, lo primero que debe quedar en claro es que tenemos que seguir aumentando la cobertura de inmunización, apoyar a la brigada de vacunación del MINSA, de los gobiernos regionales y en este caso del Callao, ¿no? Al respecto de 34 pacientes, ojo, 34 pacientes que fueron internados en UCI en un hospital en Lima, de los 34 pacientes que se internaron en la UCI, 30, de 34, 30 eran pacientes que estaban en UCI y que no eran vacunados. O sea, de 34 pacientes, 30 no estaban vacunados. De los 4 pacientes, 30 no vacunados, de los 4 que estaban vacunados con Pfizer, 3 solamente se habían vacunado con una sola dosis.
Y solamente de 34, un paciente fue a la UCI que se recuperó, estaba vacunado con una sola dosis. Entonces, este estudio está demostrando que efectivamente sí, el paciente puede ir a la UCI por COVID, pero los pacientes que van a UCI generalmente son pacientes que no se han puesto vacunas. Y los que se han puesto vacunas se pusieron una sola vacuna, fue incompleta. Solo 8, 23% de los ingresados tenían más de 60 años, lo que indica que la población vacunada se está siendo protegida. O sea, no el 100% eran adultos mayores, sino era solamente la cuarta parte. Quiere decir que muchos adultos mayores ya no están yendo a la UCI como antes. Toda la UCI a veces eran adultos mayores hasta que empezaron la variante. La vacuna, otra demostración que la vacuna protege, y sobre todo a los adultos mayores. Miren ustedes ese estudio en el Perú de 7 meses, febrero, agosto. Entonces ya no es lo que uno cree, lo que escuchamos, lo que hablamos. ¿Qué dice ese estudio de las personas que han muerto por COVID, ¿no? Vacunados y no vacunados. Febrero a agosto de este año en el Perú, el estudio del INS. No vacunados, allí tenían 33,000, casi 34,000, y había casi 16,000 que fallecieron, 46%. Pero fíjense los que están vacunados con una dosis, los vacunados con una sola dosis fallecieron de 5,400 que se hospitalizaron, fallecieron solamente 743, 13%, 14% murieron las personas que tenían una sola dosis. Pero las personas que tuvieron dos dosis solamente fallecieron 2,91, 3%. Aquí estamos demostrando entonces que las personas no vacunadas fallecieron el 26%. La persona vacunada bajó a 13%, 14% si redondeamos, pero era una dosis. Si completamos dos dosis, los fallecimientos fueron menos del 3%. Vamos a comparar AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm. AstraZeneca, que es lo que están poniendo ahora. Los que se pusieron una dosis de AstraZeneca, fíjense, una sola dosis, fíjense ustedes el porcentaje, ¿no? 124 de 306 viene a ser 40% de fallecidos. Pero cuando AstraZeneca pusieron doble dosis de 736 que fueron hospitalizados, fallecieron 35, es decir, 4,7, es decir, 5%. ¿Cómo protege y disminuye la muerte? De 40, una sola dosis, a 5%, dos dosis. 5%, dos dosis, 5%. Pfizer, la conocidísima Pfizer, de 2,630, fallecieron 545, 20%. O sea, fallecieron con Pfizer el 20% de los hospitalizados, pero con una sola vacuna. Si, cuando los que tenían dos dosis de Pfizer, dos dosis, de 8,700 hospitalizados, fallecieron 285, es decir, 3%. Nuevamente, al igual que AstraZeneca, los pacientes vacunados con Pfizer, la muerte de hospitalizados disminuyeron a 3% por tener dos dosis. Comparen con 20% por tener una dosis. Vamos con Sinopharm. Los que se vacunaron una sola dosis, una sola vez con Sinopharm, de 2,496, casi 2,500 personas, solamente fallecieron 74, es decir, 2,9, 3%. Fíjense, ¿eh? Pfizer 20%, Sinopharm 3%. Y los que se vacunaron con Sinopharm dos dosis, 2,448 se hospitalizaron a pesar de estar vacunados con dos dosis, pero fallecieron solamente 26, 1,06%. Quiere decir que Sinopharm protege de muertes de los que se hospitalizan, 3% una dosis, y con dos dosis mejor, 1,06%. En otras palabras, tanto AstraZeneca como Pfizer y como Sinopharm estamos demostrando que protege de morir. A veces uno puede haberse hospitalizado con una o dos dosis, pero lo importante es que si nos hemos vacunado con las dos dosis, podemos estar tranquilos porque la posibilidad de muertes con AstraZeneca fue de 5%, con Pfizer C de 3% y con Sinopharm fue de 1%.
Entonces, estas son las vacunas, les estoy diciendo que es lo que se está usando en el Perú. AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm están demostrados que protegen de enfermar gravemente y de morir, las tres, pero con las dos dosis. Con una dosis protege, pero no protege mucho como las dos dosis, ¿ya? Eso es lo que quiero compartir con ustedes para que no exista duda, no existan murmuraciones, ¿ya? Este es un trabajo en el Perú del INS, miren, casi de febrero a agosto, estamos hablando casi 7 meses, ¿no? De este año. Acá están las cifras, ¿ya? Cualquier cosa, ya acá me encuentran en lunes, miércoles y viernes al celular 95 14 32 557, cualquier apoyo, porque son consultas gratuitas que hacemos esos días y de 3 a 5 de la tarde. Ahora sí, si hubiese, no sé, alguna pregunta. La ¿Alguna señorita María duda? Clausen ha levantado la mano. La señorita Clausen, si desactiva su micrófono para la pregunta correspondiente, ¿sí? Sí, doctor Lama, muy buenas noches, María Clausen, verdad que Hola, es ¿cómo está? un gusto escucharlo y agradecida por todos los aportes que nos está brindando, ¿no? Lo que quería hacerle es una Claro. consulta. El día de hoy a mi hija la han vacunado, bueno, ya tiene 20 años y fue a vacunarse al Campolo, le han puesto la AstraZeneca. Pero hoy día es 12 y la han citado para el día 9 de noviembre. O sea, son 28 días que están tomando en cuenta para la segunda dosis. Cuando a nosotros nos aplicaron la dosis fue los 21 días. Dígame usted, ¿puede haber alguna contraindicación por los días No, de la segunda? no hay ningún problema de 3 semanas o 4 semanas, por si acaso, ¿ya? No hay ningún problema. Lo importante es que complete sus 2 dosis, eso sí, las 2 dosis. Pero Ya, no doctor. porque con esa en el protocolo están utilizando 4 semanas de diferencia, no te preocupes que no va a haber ningún problema. No te olvides que los anticuerpos necesitan un tiempo para que comiencen su concentración a aumentar en la sangre para proteger del virus. Entonces, si pasa, digamos, en lugar de 3, pasa 4 semanas, mejor pues está, más tiempo le da para que aumenten los anticuerpos. En la segunda dosis va a aumentar más, ¿está bien? Ah, doctor, ya. Muchas gracias, doctor. Gracias. Claro. ¿Alguna otra Ah, pregunta? sí, sí. Nadie levanta la mano. Le voy a hacer una pregunta, doctor Lama. Escúcheme. Ahora están colocando la vacuna AstraZeneca de 18 a 20 años. Algunos, pues, en el pasado escuchamos en las noticias de que esa vacuna origina trombosis. Entonces, se origina cierto temor de repente. Se suspendió. Bueno, mira, eso, ¿sabes qué? No hay mal que por bien no venga. Eso motivó a combinar vacunas. Cuando AstraZeneca se comenzó a poner y hubo casos de trombosis, se suspendió la vacunación de AstraZeneca. Entonces, millones de personas en Europa, por ejemplo, en muchos países europeos, se habían puesto la primera dosis de AstraZeneca. Como hubo casos de trombosis, se suspendió. ¿Y qué pusieron a las 3 semanas? Combinaron vacuna, le pusieron Pfizer y se demostró que esa combinación de AstraZeneca con Pfizer fue buena, fue positiva. Ahí es sin querer, nos dimos cuenta que se podía combinar vacuna. Por esa razón, que lo que nos hemos puesto los profesionales de la salud, personal del Ministerio de Salud, de las regiones, con Sinopharm, vamos a combinar, no con Sinopharm, sino con Pfizer. Esa es la parte positiva, ¿ya? De ese estudio, que dio buenos resultados la combinación. En segundo lugar, sí hubo casos de trombosis, ¿no? Sobre todo en mujeres y sobre todo en personas jóvenes de 25, 36 años. En mujeres y en personas jóvenes hubo casos de trombosis. Y fueron vacunadas con AstraZeneca. Sin embargo, no hay ningún estudio serio que diga que la culpa lo tiene la vacuna de AstraZeneca. Ha habido relación, sí, que comenzaron a vacunar y hubo caso de trombosis, pero la pregunta es, de 17 millones de vacunados, porque en Europa pues son millones de habitantes, de 17 millones de vacunados,
los casos de trombosis porque formaron cálculo solamente fueron de 1740. Entonces yo pregunto, si de 17, no de 17.000, 17 millones, hubo 40 casos de formación de coágulos, de trombosis, porque bajaron la placa de coágulos, indudablemente, fíjese el costo-beneficio. Más posibilidades hay que uno, por temor a no vacunarse con AstraZeneca, adquiere el COVID. Y acuérdense que la vacuna te protege con enfermedad grave, pero si uno no está vacunado, pues indudablemente no va a proteger con enfermedad grave. Si uno hace una comparación, los daños graves debido, por ejemplo, a los efectos secundarios de las vacunas, si es joven es 11 en 1 millón. Si es persona de más edad, es 4 en 1 millón. O sea, la gente joven tuvo más posibilidad de hacer trombosis, pero estamos hablando, fíjense, 11 casos en 1 millón. Entonces, mi consejo es que uno se debe vacunar con AstraZeneca porque esos casos aislados, poquísimos que hubo en el mundo, en Europa, no se demostró que necesariamente podría decirse sí o sí es AstraZeneca, porque hay personas que han tenido trombosis y no se han vacunado con AstraZeneca. Y han tenido trombosis. Muchos sabemos, ¿no?, que ha habido trombosis en nuestro país, en el mundo, y sin vacunarse con AstraZeneca. Entonces, no hay mucha seguridad que es el AstraZeneca, ¿no? Claro que hubo justo vacunado con AstraZeneca y esa persona que se vacunaron desarrollaron trombosis, ¿no?, coágulos, ¿no? Pero no es todavía muy seguro. Acuérdense que fueron 40 casos de 17 millones. O sea, el riesgo bajísimo no es nada comparando con los beneficios de vacunarse. Y AstraZeneca, por si acaso, está, digamos, autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Las personas que tienen vacuna con AstraZeneca pueden viajar a Estados Unidos, pueden viajar a Europa, basta que haya sido vacunado. Gente joven, sobre todo, a veces quiere bajar por estudio, por paseo. Hay que, de todas maneras, hacer un seguimiento, ¿no? Eso es lo que podríamos contestar. Ok, doctor Lama, gracias. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Ha estado claro la Aprovechen. charla, ¿no? Sí, aprovechen. Le habla la señora Nancy Cruzado. Una consultita. Tengo amigos de trabajo que se han vacunado con las 2 vacunas Pfizer, pero resulta que uno de ellos le ha dado COVID de vuelta después de 2 meses de haber sido vacunado. Entonces nosotros estamos con ese temor. ¿A qué tiempo de haber estado en contacto con esa persona podemos hacernos la prueba para ver si salimos positivos? Ya, como le dije, las vacunas son efectivas para no tener enfermedad grave, no hospitalizarse, no ir a la UCI, no morir, pero no protege al 100% de la infección. Si una persona se ha vacunado con las 2 dosis, está protegida, sí, les dije, 2 semanas después queda bien protegida, pero protegida para no tener enfermedad grave, no ir a la UCI para eso. Pero ¿se puede infectar? Sí, se puede infectar y es lo que ha pasado. Pero esta persona que me has contado se ha infectado, pero ha hecho una enfermedad leve. La infección, las 2 vacunas ha hecho que el COVID pues no cause estragos en su cuerpo, no haga una infección masiva de los pulmones que sature 80% y lo lleve a la UCI, ¿no? Eso ha protegido. Pero hemos quedado que la vacuna no protege de la infección. ¿Por qué esa persona se ha infectado si tuvo las 2 vacunas? Porque seguramente descuidó el uso de mascarillas, no hubo distanciamiento, esa sería la explicación. Porque si hubiese utilizado las 2 mascarillas, lavado de manos, distanciamiento, no se hubiese contagiado. Pero Félix, pero tú dirás, entonces, ¿para qué nos vacunamos, doctor, si yo me puedo contagiar? Pero el objetivo de la vacunación no es que uno no se infecte, el objetivo de la vacunación es que uno no se vaya a la UCI, no se hospitalice y menos muera. Entonces vamos a desaturar, que ya no necesita muchos pacientes hospitalizados. En la segunda ola había 13,000 pacientes hospitalizados, 12,000.
Ahora, ¿sabes cuántas personas están hospitalizados ahorita en el Perú? No pasa de 4.000. Miren la diferencia. Debido a que está aumentando rápido la cobertura de inmunización, está haciendo que muchas personas ya ni siquiera tengan que ir a hospitalización. Se recuperan en su casa. Antes había 12.000, 14.000 hospitalizados, ahora hay menos de 4.000 hospitalizados. ¿Debido a qué? Debido a la vacunación, a pesar que de las variantes, a pesar que de la lambda, a pesar de la variante delta, que hay más de 1.200 ya casos hay. Lima tiene el 40% de casos de variante delta, casi la mitad en todo el Perú. Le sigue Junín, le sigue el Callao. A pesar de esos casos, miren ustedes, no hay mucha hospitalización, no hay muchos, los contagios diarios, los contagios son casi en el Perú, en todo el Perú, son 400, 500, pero las personas que fallecen en el Perú ya no son 200, no son 80, son 17 personas, son 20 personas al día. Probablemente sean personas que no tengan vacunas, ¿sabes? Que no se hayan vacunado. Y no hay disculpas porque prácticamente estamos en el grupo etario de 18 años. No pensamos que íbamos a estar vacunando todavía a los 18 años. Pensamos que con la justa vamos a llegar vacunando a los 30, 40 años. Ya estamos vacunando a los 18 años, ¿no es cierto? La enfermedad es más leve todavía en niños más jóvenes, por lo tanto, ¿por qué está habiendo algunos muertos? Porque hay algunas personas de 50 años, 40 años que no se están vacunando o han completado más que una dosis. De aconsejar a los vecinos, a la familia, que completen sus 2 dosis de vacuna. Bien, gracias, doctor. Osvaldo, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la Delta y la Delta Plus, doctor? La Delta Plus es un sublinaje de la variante Delta. Ha habido 3 casos ya en septiembre, empezó la variante Delta Plus. Esta variante Delta Plus, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es una variante de la variante Delta, Delta Plus. Miren cómo el virus molesta, ¿no? Sigue cambiando y sigue cambiando. Pero lo que hace es un periodo de incubación más corto. Acuérdense que cuando uno se contagia, el promedio de periodo de incubación es 4 o 5 días. Uno se contagia y al 4º o 5º día comienza a hacer síntomas. Pero esta variante Delta Plus contagia más rápido, en 2 o 3 días, no espera 5 días. Es la única diferencia, ¿no? Pero no se ha visto mayor gravedad de enfermedad, falta más estudios. Son pocos casos, creo que 3 casos hay desde septiembre en el Perú Delta Plus. Es un sublinaje de la variante Delta. Antes, hace varios meses en el Perú, la variante que predominaba era variante lambda. La mayor parte de infecciones era por culpa de la variante lambda, llamado también variante andina o peruano-chilena. Eso era antes de septiembre. La variante delta entró en septiembre en el Perú, ya se ha ido para varias regiones, ¿no? Y actualmente la que está predominando ahora es la variante delta. O sea, prácticamente como es, ¿no? Viene la variante delta y le empuja, la rechaza la variante lambda, ¿no? Y ahora está predominando la variante delta. Felizmente que no está yendo a la velocidad que uno se imaginaba y por eso no hemos tenido tercera ola. Entonces, es también porque hay que reconocer, si uno ve a la calle, sale a la calle, a pesar que la vacunación siga aumentando, las personas siguen con sus mascarillas, ¿no? Y eso hay que seguir, no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos. Está viendo las estadísticas de todos los países del mundo y veo que Perú no se ha quedado estancado y los otros países siguen aumentando las muertes. Sí, porque sigue ¿Por qué cargando. Perú ha bajado tanto? Ya no hay tantas muertes. Eso es lo que me tiene. ¿Por qué otros países sí y otros países no? Bueno, primero, en los porcentajes de vacunación, el Perú todavía está entre los últimos lugares, ¿ah? Estamos avanzando, pero si tú comparas en Latinoamérica, ¿no? Lo que más han vacunado así en Latinoamérica es Chile, es Uruguay, ¿no? Lo que están a la saga es Perú, Bolivia y Venezuela, ¿no? Entonces, eso es en primer lugar. O sea, estamos esforzándonos por aumentar la cobertura, pero si comparas con Chile, con Uruguay, con Colombia, con Argentina, estamos muy por debajo de ellos, ¿no? Entonces, ahorita hay que esforzarnos para aumentar más la cobertura de vacunación. Ahora, en los países europeos ha habido tercera y cuarta ola. Nosotros no tenemos tercera ola, pero ellos ya pasaron una cuarta ola. ¿Por qué?
si ellos se vacunaron primero que nosotros, con mayores coberturas, porque se confiaron. Ellos comenzaron a vacunarse y comenzaron a aumentar su cobertura, pero ya las autoridades se relajaron, pues los habitantes ya comenzaron a ir a las discotecas, a ir a reuniones cerradas, a ir a conciertos, todos lo sabemos. Israel, por ejemplo, es uno de los que en los países que más ha vacunado, él llegó al 80% y se comenzó a ver una tercera ola. ¿Por qué? Porque se relajaron. Vuelvo a repetir, la vacuna no protege de la infección, protege de la muerte, las complicaciones. Entonces, si las personas se relajan, ya no usan mascarillas, indudablemente pues va a volver la infección, porque la vacuna no protege contra la infección. Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo, ese mal ejemplo de países europeos. Bueno, ahí son más liberales, pues, ¿no? Ahí ya ahí es más frecuente la diversión, las fiestas, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Y muchas infecciones pues también pudieran complicarse, ¿no? Y la última pregunta, escucho muy poco de la vacuna Sputnik. ¿Qué quedó con esa vacuna rusa? La vacuna Sputnik también protege, ¿no? Lo que pasa que no está autorizado mucho por la OMS, no sé si es un problema ya de ideología, pero la vacuna Sputnik protege, hay buena efectividad de la vacuna rusa, pero esa es una negociación ya, ¿no? Aparentemente no hubo contrato con la Sputnik, la vacuna rusa, y entonces, como no ha habido contrato, pues no va a llegar si no hay contrato. No estoy enterado ahorita en qué estado está la negociación del Ministerio de Salud con la Cancillería rusa, ¿no? Puede que hacer a través de Relaciones Exteriores la negociación. Se lanzó con bombos y platillos, pero un poco se ha detenido. Pero vean ustedes que está llegando ya más Sinopharm, está llegando más AstraZeneca, que no había mucho, entonces parece que por esa razón se ha detenido lo otro, ¿no? Y van a llegar más Pfizer, ¿eh? Están haciendo contratos para más AstraZeneca y más Sinopharm. Así que esperamos que ya para diciembre estemos vacunados el 65% de la población, ¿no? Para tranquilidad de la Navidad. Está escuchando que la AstraZeneca, hay los jóvenes que se están poniendo, sobre todo las damas, están teniendo muchos dolores, más que la Pfizer, más dolores musculares, de cabeza, mareos. ¿En qué se enfrentará con las otras? No tenemos experiencia de los efectos secundarios de AstraZeneca en el Perú, pero como cualquier efecto secundario puede producir dolor en el hombro, dolor de cabeza, pero como son efectos secundarios, eso se produce en las primeras horas, pero debe pasar en uno o 2 días, no va a tener un efecto secundario que va a durar una semana, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es tomar su paracetamol, ponerse paños fríos en el brazo donde se ha puesto la inyección, el dolor, paño de agua frío, paracetamol bastante líquido, y de repente de un día para otro ya se le va a quitar el dolor, ¿no? Son efectos secundarios, pero no contraindican la vacuna, ¿no? Ok, gracias. La señorita Doctor, María Clausen, si desactiva su micrófono. Ah, ok, ok. sí. Doctor Lama, otra preguntita. Tengo el caso Claro. de un joven de 21 años que él presentó un cuadro de TBC. Cumplió con todos sus tratamientos, pero después de haber cumplido el tratamiento, más o menos al mes y medio, se colocó su vacuna. La pregunta es la siguiente, ¿tenía que haber pasado los 3 meses para colocarse la vacuna o está bien que se la ha puesto al mes y medio de haber concluido el tratamiento de TBC? Él terminó su tratamiento de los 6 meses de tuberculosis, ¿no es así? A ver. Así es, doctor. Ya, ese es el tratamiento regular y completo. Ya, después de los 3 meses se puso la vacuna, ¿en qué tiempo? En mes y medio. Al mes y medio, ya, no hay Sí, problema. porque en el trabajo le exigían, entonces por eso que él se colocó, fue y le colocaron la vacuna. Ya, mira, en términos así técnicos, cuando uno termina su tratamiento de TB, no hay ningún problema que se coloque la vacuna, puede colocárselo al mes y medio. Que en el trabajo le exijan que se vacune, me parece que está bien, porque la tuberculosis es una enfermedad bacteriana, pero no le va a dar anticuerpo contra el COVID.
no tendría nada que ver. Ya está curado de la infección por bacilo del BK, pero indudablemente esa persona es susceptible a una infección por el virus, entonces está bien que se haya vacunado, ¿no? Al mes o a los 2 meses no hay ningún problema. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Sí. Complete su vacunación nomás. Ya se vacunó y a las 3 semanas vacunarse con la segunda dosis. Sí, sí, doctor. Justo en estos días le toca ya su segunda dosis. Y como Está bien, o sea, él también claro. está un poco preocupado, ¿no? Porque por falta de conocimiento, ¿no? Uno no podía guiarlo, pero ahora con esto, con lo que usted está indicando, bueno, voy a conversar para que no se Claro, que preocupe, se ¿no? ponga. Precisamente esta charla es para educar, comunicar, informar, y el teléfono que le dejé ante las dudas me llaman pues 10, 15 veces al día, y ahí también colaboramos, porque esa es la idea, apoyar a los vecinos. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Si ya no hay preguntas. Sí, doctor, por favor, una pregunta. Buenas noches. Doctor, mire, mi hijo tiene 34 años. Él estuvo hospitalizado por COVID de la vía panamericana. Él ya esta semana tiene un mes de haber salido y salió con la indicación de que al mes se tenía que poner la primera dosis. Pero me han dicho, y también a él, que le han dicho de que si se va a un vacunatorio no lo van a vacunar hasta que cumpla los 3 meses. ¿Esto es cierto, doctor, o se tiene que ir a vacunar ya? Muchas gracias. Ya, él tiene 34 años, ¿no? Sí, sí, doctor, 34. Ya, mira, en general, hay una norma en el Ministerio de Salud que hablan de 3 meses. Tiene su lógica. Si una persona se ha infectado con el COVID y están faltando vacunas, no tiene lógica que anticuerpos, por lo menos como les enseñé, les expliqué, van a estar más de 6 meses, ¿no es cierto? Entonces no tienen por qué preocuparse en vacunarse rápidamente porque ya tiene anticuerpos por el COVID. Entonces se tiene que vacunar a los 3 meses, ¿no? A los 3 meses. Ahora bien, eso de los 3 meses, como te dije, tiene su explicación porque ya tiene anticuerpos. ¿Para qué se vacuna apurado? Que se deje vacunar a las otras personas que no tienen anticuerpos. Él ya tiene anticuerpos debido a la enfermedad. Entonces se vacuna a los 3 meses, no va a haber ningún problema. Sin embargo, eso debe ser flexible. En otros países, cuando uno ha tenido la enfermedad, en otros países no le dicen a los 3 meses, sobran vacunas, se puede vacunar al mes y no va a pasar nada también. Pero en el Perú, como no sobran vacunas, le están diciendo a los 3 meses, pero el personal debe ser flexible. ¿En qué sentido? Si esa persona que ha tenido la enfermedad, pero también es hipertensa, diabética, es una persona adulta mayor, más de 60 años, pues ahí no necesariamente tiene que esperar 3 meses, pues no, hay que ser flexible y al mes, mes y medio se puede vacunar. Entonces, como el que tú me dices no tiene factor de riesgo, es joven, pues tranquilamente puede esperar 3 meses, no pasa nada porque ya tiene anticuerpos contra el COVID, ¿está bien? Está bien, Pero hay que doctor. ser Muchas flexible. gracias. Muy amable, Ya. doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una preguntita. La señora Nancy Cruzado. ¿Dónde están vacunando para personas que tienen edades raras? Yo tengo una socia que tiene esclerosis sistemática. Y Esclerosis sistémica progresiva. sí, es una jovencita Entonces, universitaria y necesita ponerse la vacuna porque ella tiene 28 años. Entonces, ¿a dónde puede acudir? ¿A Mecánica o están vacunando en Perú, Corea, para todo tipo de personas con baja de defensa, con esas enfermedades, para completar su vacunación. Hasta donde yo sé, en Perú, Corea, hay difusión para eso, se están vacunando. Ya, Buenas doctor. Están noches. vacunando todos los... Hola, Ya. doctor. A ver, Sofía, Gracias. Dario. Sí, el día de mañana Ahí estamos en el complejo El Pescador, ¿no? Vacunando de 8 a 3 de la tarde y el día jueves tengo una sesión
San Antonio, así que la señora puede acudir con la señorita, ¿no? A vacunarse. Ya, ya, gracias, amiguita, gracias. Ahí tienen las enfermedades, obesidades, diabetes, niños con tuberculosis, pacientes con tumores, neoplasias, enfermedades raras o huérfanas, trastornos mentales, síndrome de Down. Ahí tienen, todo está haciéndose en Perú, Corea, ¿no? Familias se han visto perjudicadas por su frontera. Saben que nos hemos quedado en la calle, ¿no? Hemos perdido el trabajo. Bueno, ahora solamente tenemos... Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, ya yo les agradezco su participación y hasta el mes de noviembre, ¿no? O antes de diciembre, que terminamos con el rol de charlas de este año 2021, ¿ya? Muchas gracias, cuídense mucho, muchas bendiciones. Gracias, doctor Lama. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias por la Bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, doctor. Doctor, Gracias. Me gusta mucho y empiezo a morir, pero Ya. claro, decimos, oye, como yo voy a ahorrar solamente $7,000, pucha, me faltan 8 años, sí, pero Dios no quiera, pasa algo. No